Queridos amigos, testigos de Jehová y público en general, un saludo afectuoso a todos ustedes. Hoy día quería comentar con ustedes algo que muchos testigos de Jehová no saben, y tiene que ver con una enseñanza muy peculiar del señor Joseph Franklin Rutherford, segundo presidente de la Sociedad Watchtower. El señor Rutherford dijo que el Espíritu Santo de Dios había cesado de operar en 1918, es decir, que fue retirado el Espíritu Santo y que este Espíritu Santo ya no operaba más para guiar al pueblo de Dios, los estudiantes internales de la Biblia, y que Dios ya no usaba su Espíritu Santo para tal efecto. El juez Rutherford publicó un libro titulado Preservación en 1932, y en este libro, que les voy a mostrar a ustedes a continuación, el juez Rutherford explica que cuando Jesús, acompañado de su Padre Celestial, hizo una visita a su templo espiritual en 1918, tal como se enseñaban antes, que la visita del templo espiritual para la inspección se realizó en 1918. Esa era la enseñanza de toda la vida de la Watchtower, hasta que fue cambiada esa doctrina en el 2013, pasándola al año de 1914 como la fecha de la inspección. Pero, como les digo, en 1932 se enseñaba pues que Jesucristo había hecho una visita a su templo espiritual en 1918 para hacer una inspección, para iniciar un periodo de refinación y limpieza de su templo, y que cuando Jesús hizo su epifanía y se manifestó para hacer esta inspección, el Espíritu Santo fue retirado, y desde ese momento en que el esclavo es nominado en 1919 para anunciar las buenas nuevas a las naciones a partir de 1919, el juez Rutherford dijo que ya Dios no usaría más su Espíritu Santo para tal efecto, sino que serían los ángeles que harían esa labor de presentarse a su organización para darle alimento a su debido tiempo proveniente de Jehová Dios, para que la Watchtower publique en la atalaya los alimentos a su debido tiempo para alimentar a los domésticos de la casa de la fe. Es decir, que a partir de 1918 el Espíritu Santo fue retirado, y Dios ya no usaba el Espíritu Santo para tal efecto, sino que usaba a sus mensajeros, los ángeles, para que se presentaran a su organización para darles el alimento a su debido tiempo. Muchos dicen, no sabían eso e ignoran eso. Veamos a continuación el siguiente libro titulado Preservación, escrito por el juez Joseph Franklin Rutherford en 1932. Bueno, queridos amigos, aquí tenemos el libro titulado Preservación. Veamos acá abajo. Escrito por Joseph Franklin Rutherford, autor de Creación, Reconciliación, Liberación, Gobierno, Profecía, Luz y otros libros. Claro, pues él era el único esclavo fiel y discreto, porque era el autor de todos esos libros que servían de alimento espiritual, y no una clase colectiva de cristianos ungidos nominados en 19. De lo contrario, ¿por qué dice acá escrito por una sola persona? Él estuvo de presidente de la Watchtower desde 1917 hasta 1942, y todos los alimentos espirituales eran de él, exclusivamente, como único esclavo y discreto. Esto es una evidencia de verdad. Evidentemente, bajo estas evidencias de estos libros que llevan el nombre de autor una sola persona y no una clase colectiva de cristianos ungidos nominados en 19, sino era una sola persona, aquel que ponía su punto de vista para alimentar a los domésticos, como el esclavo fiel y discreto.
Watchtower Bible Trust Society. Vámonos a la página 194. Vamos a ver 194, a ver si podemos llegar de frente. A ver, 194, uy, casi cerca. Vamos a ver por acá. Aquí lo tenemos. Dice, acá abajo, por su espíritu, el Espíritu Santo, Jehová Dios guía o lidera a su pueblo hasta cierto punto en el tiempo, y así lo hizo él hasta el tiempo en que el Consolador, que es el Espíritu Santo, el Consolador, fue retirado, was taken away, fue retirado, que necesariamente tenía que ocurrir cuando Jesús, la cabeza de su organización, vino a su templo y reunió delante de él aquellos que él encontró fieles, cuando él, como gran juez, comenzó su juicio o su juzgamiento en 1918. Esto es para pensar. Vamos a repetir nuevamente. Acá abajo dice, por su espíritu, el Espíritu Santo, Jehová Dios guía o lidera a su pueblo solo hasta cierto punto del tiempo, tal como él hizo hasta el tiempo en que el Consolador fue retirado, que necesariamente tendría que ocurrir cuando Jesús, la cabeza de su organización, vino a su templo y reunió a él mismo aquellos que fueron encontrados fieles, cuando él, como gran juez, comenzó su juzgamiento en 1918. Esto es realmente para quedarse un poco así, pues, pensativos. Al juez Ramón se le ocurrió decir que el Espíritu Santo dejó de actuar en 1918 cuando hizo su inspección a su templo espiritual, cuando fue a juzgarlo para hacer una inspección de juicio. Y de ahí en adelante él dijo que Dios usaba a sus ángeles para que reemplazaran al Espíritu Santo, el Consolador. Bueno, ya lo hemos visto claramente. El juez Radford aclaró, enseñó que en 1918 el Espíritu Santo fue retirado y que no actuó nunca más después de esa fecha, sino que fueron los ángeles que tenían la labor de llevar el mensaje de Jehová Dios a su organización, los nuevos alimentos espirituales a su debido tiempo, para alimentar a los domésticos de la casa de la fe. Sin embargo, esa enseñanza fue descartada apenas murió el señor Rutherford en 1942, y la sociedad retomó nuevamente la enseñanza de que el Espíritu Santo de Dios es la que guía a su organización. Tanto es así que hoy en día la Watchtower, cuando bautiza, no lo hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como mandó Jesús a sus discípulos hacer, sino que bautiza en el nombre del Padre y del Hijo, y en vez del Espíritu Santo ha reemplazado al Espíritu Santo por la asociación que tiene el que se bautiza con la organización visible de Dios en la tierra, dirigida por el Espíritu Santo. Es decir, que Dios de Jehová reconoce que su bautismo lo identifica con la organización de Jehová en la tierra, que es la Watchtower, que está dirigida por el Espíritu Santo.
un bautismo totalmente apócrifo, un bautismo apóstata, porque Jesús nos dijo que uno se tenía que bautizar en nombre de una organización asociada a una organización terrenal que está supuestamente guiada por el Espíritu Santo, sino simplemente dijo muy claramente: bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el agua ha regresado al Espíritu Santo por la asociación que tiene el bautizado con una supuesta organización, que se encuentra en asociación con una supuesta organización de Jehová en la tierra, dirigida por el Espíritu Santo, que se llama la Watchtower. Ese ya es otro asunto para reflexionar, pero el punto es que la Watchtower retoma la idea de que la organización de Jehová, la Watchtower, está dirigida por el Espíritu Santo. Pero ¿cómo podemos comprender este cambio de 180 grados que hace la Watchtower, aprovechando la muerte del señor Rutherford, para decir que el Espíritu Santo siempre estuvo actuando como el medio para conocer las verdades de Dios y que nunca fue retirado, desmintiendo así al señor Joseph Franklin Rutherford, que en 1932, tal como hemos visto, había dicho que el Espíritu Santo había sido retirado y que ya eran los ángeles que habían sustituido al Espíritu Santo, que eran los ángeles que actuaban en reemplazo del Espíritu Santo. Y así lo siguió insistiendo él hasta su muerte, hasta que finalmente el señor Nathan Moore con el señor Franz retoma la posición de siempre, que se había enseñado que era el Espíritu Santo, que era la fuerza activa de Dios, entre comillas, la que actuaba para dirigir a su pueblo. Yo me pregunto, ¿puede ser esta la religión verdadera? Que un presidente enseña una cosa y una vez que sale de la presidencia entra otro para desmentir al anterior presidente, que supuestamente estaba guiado desde 1919 por el Espíritu Santo de Dios o por los ángeles, como decía Rutherford, para dar alimento de Jehová a Dios, para que luego el presidente que lo reemplaza diga que eso no era verdad y que el Espíritu Santo siempre ha sido el medio que Jehová ha usado para dirigir a su pueblo, desmintiendo así al señor Rutherford, que estuvo 25 años como presidente de la sociedad Watchtower e introdujo esta enseñanza de los ángeles, que eran los que habían reemplazado al Espíritu Santo en 1918 para ser el canal de comunicación, para ser el medio que Jehová usaba para que estos ángeles se manifestaran en Betel para dar alimento espiritual a los encargados de darlo. El señor Rutherford nunca pudo explicar cómo hacían los ángeles para comunicarse con su esclavo, puesto que nadie los había visto, pero decía: estoy seguro que son los ángeles que están actuando, aunque no sé exactamente cómo. Así decía él, porque nadie había visto ningún ángel manifestarse en Betel dando un dictado al cuerpo gobernante, o qué sé yo, al escafio discreto, mejor dicho. Esa época era escafio discreto, supuestamente nominado 19. Nadie había visto a los ángeles manifestarse para que los miembros del escafio discreto tomen nota de lo que los ángeles que se presentaban iban a dictarles como alimentos frescos, porque nadie había visto ningún ángel. Pero Rutherford insistía que eran los ángeles que a partir del 1918 estaban haciendo esa función de llevar el alimento a su debido tiempo por parte de Jehová Dios, pero no podía explicar cómo actuaban esos ángeles y cómo lo hacían y cómo se enteraban los miembros del esclavo para recibir, cómo lo hacían, si ellos veían a los ángeles, escuchaban los ángeles. Dicen que no sabían exactamente cómo, pero que eran los ángeles. Y así funcionaban las cosas para el juez Rutherford. Daba una teoría, una opinión, porque lo decía él que eran los ángeles, pero nadie en Betel, del escafio discreto, había visto un ángel, ni había escuchado un ángel, no sabían cómo, pues, digamos, explicar lo que Rutherford enseñaba. Y Rutherford insistía que él estaba convencido que era así, que eran los ángeles y punto, a pesar que reconoció que no podía explicar cómo lo hacían los ángeles.
Y yo digo, ¿esta puede ser la religión verdadera? Que tenemos un presidente que supuestamente está siendo dirigido por ángeles a partir de 1919 para publicar en 1932 una afirmación diciendo que en 1918 el Espíritu Santo fue retirado, ya no actuaba para el fin de alimentar a su esclavo o dirigir a su pueblo, sino que eran los ángeles, que eran los portavoces de Jehová Dios, quienes daban las instructivas, los mandatos, los alimentos espirituales. Entonces yo me pregunto, si esta es la organización verdadera que está dirigida por Dios y que escogió un esclavo en 1919 para que dé el alimento a su debido tiempo, ¿por qué el señor Rutherford dijo en 1932, es decir, estamos hablando de 13 años después de la nominación del esclavo, que los ángeles habían sustituido al Espíritu Santo? Se suponía entonces que lo que Rutherford estaba publicando era un alimento a su debido tiempo que Dios le estaba dando a él a través de ángeles, que le estaban diciendo que son los ángeles los que dan el alimento espiritual a partir de 1918. Y luego cuando él muere, su sucesor, el señor Nathan Norris, con el señor Roy Franz, desmienten al anterior, a su antecesor o al anterior finado presidente. ¿Cómo se puede explicar esto en una religión que es verdadera? Realmente es digno de pensar. Y para terminar, vemos solamente una atalaya que dice que el Espíritu Santo está actuando para dar el alimento espiritual hoy en día. Y ahí cerramos este asunto. En la revista Atalaya del 15 de julio de 1960, página 443 en inglés, que pueden ver en sus pantallas, la Sociedad Watchtower dijo algo muy interesante para reflexionar, que se halla en la página 444, que está acá, esta parte que está sombreada con amarillo. Dijo lo siguiente, fíjense ustedes: en 1942 el esclavo fiel y discreto, guiado por el infalible Espíritu Santo de Jehová, hizo saber a este esclavo que todas las democracias ganarían la Segunda Guerra Mundial y que sería establecido una organización de las Naciones Unidas. Aquí el punto a resaltar es que ya después de la muerte del señor Rutherford en 1942, la Sociedad Watchtower comenzó a decir pues que en 1942 el esclavo discreto estuvo guiado por el Espíritu Santo infalible para que ellos entendieran que la democracia ganaría la Segunda Guerra Mundial y que se establecería una organización de Naciones Unidas. Entonces, lo que está diciendo la Sociedad Watchtower es que apenas muere el señor Rutherford, se quitó la idea, se retiró la idea de que el Espíritu Santo había sido retirado, puesto fuera, para poner en su reemplazo a los ángeles. Esto coincide con la fecha de la muerte del juez Rutherford en 1942. Cuando aquí la Watchtower dice que en 1942 el esclavo fiel y discreto estuvo guiado por el Espíritu Santo, estando a entender pues que después de 1942 o en 1942, en que murió el juez Rutherford, el Espíritu Santo estaba actuando sobre el esclavo fiel y discreto, mientras el juez Rutherford decía que quien está actuando eran los ángeles de Jehová y no el Espíritu Santo. Esto es para que vean ustedes pues que esta es una organización contradictoria, señores, que enseñan un día una cosa, después se desdicen y vuelven otra vez a la enseñanza anterior. Gracias por su atención y será hasta la próxima.